Ya, muy buenos días, tengan amigos y alumnos de Contabilidad Gubernamental. El día de hoy quiero analizar la Constitución Política del Perú sobre materia del régimen tributario y presupuestal, ya que es nuestro deber conocer siempre la Constitución Política del Perú. Veamos. En el capítulo 4, del régimen tributario y presupuestal, tenemos que ver que los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas y exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, los de igualdad y el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Los derechos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del 1 de enero la siguiente promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria. No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. El principio de reserva de la ley en materia tributaria es un aspecto subsecuente de lo que la doctrina denomina potestad tributaria del Estado. Consiste en que los efectos y esenciales de los tributos que el Estado impone a las personas deben ser aprobados por normas con rango de ley o leyes de rango relativo, siempre que ocurra delegación facultativa del Congreso según el artículo 104 de la Constitución. Ahorita, señores, estamos analizando nosotros sobre el tema, primeramente, el gobierno local. Estamos viendo el gobierno local porque lo primero que nosotros tenemos que ver, empecemos con algo pequeño, nuestro distrito. Los gobiernos locales, estamos diciendo que pueden crear, modificar y suprimir contribuciones. No decimos impuestos, sino recuerden, decimos los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas y exonerar dentro de la jurisdicción con los límites que señala la ley, ¿sí? Por eso hay veces el tema de la jurisdicción. Temas de la jurisdicción. ¿No? Por eso es bueno ver los límites. Miren ustedes, ¿cómo es el tema de San Juan de Lurigancho, los que viven acá? El tema de la frontera, si corresponde acá, Guarochirí o San Juan de Lurigancho, los límites. Por eso, en el tema del censo, recuerden ustedes, a veces el tema de la jurisdicción. Los amigos que viven acá en Guarochirí o Jicamarca, se han visto este tema de la jurisdicción. Por eso es importantísimo saber este tema tributario, si pertenece a ustedes o al tema de la jurisdicción. Y por otra parte, decimos, si ahorita, por ejemplo, el alcalde o cualquier tema se le ocurre hacer tributos, lo pueden hacer, pero sin embargo, las leyes de tributos de periodicidad anual, repito, las leyes relativas de periodicidad anual rigen a partir del 1 de enero del año siguiente de su promulgación. La ley de eso se refiere a los impuestos a la renta de periodicidad anual. Entonces, decimos el principio de reserva ley. Solamente por ley o reserva legal, es aspecto de la doctrina potestad tributar tributos. Según el artículo 104 de la Constitución,
no se establece, el artículo, estamos haciendo una interpretación sistemática, en este momento estamos haciendo una interpretación sistemática, ¿qué nos dice el artículo 104 de la Constitución? Dice, el Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decreto legislativo sobre materia específica a plazo determinado estableciendo por ley autoritativa. Repito, solamente por delegación expresa el Congreso, el Poder Ejecutivo puede delegar o puede dar leyes. Repito, artículo 104, el Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decreto legislativo. Repito, esto no es ley, sino decreto legislativo, pero en materia específica de un plazo determinado establece la ley autoritaria. No pueden delegar materias que son inadecuables de la Comisión Permanente. Y al final dice, el presidente de la República da cuenta al Congreso o la Comisión Permanente de cada decreto legislativo. ¿Cierto? Entonces vemos nosotros que en concordancia el artículo 74 con el artículo 104 de la Constitución, ustedes van a ver la concordancia, analicen ustedes la concordancia, artículo 74 y el artículo 104 de la Constitución Política. Todo repito, concuerden ustedes el artículo 74 con el artículo 104 de la Constitución para poder sistematizar este tema. Pero cuando dice el Estado ejerce la potestad, debe respetar los principios de la ley, igualdad y respeto fundamental de la persona. Dice respeto fundamental de la persona. Entonces, acá me voy al artículo 2 de la Constitución. Me voy al artículo 2 de la Constitución. Dice, toda persona tiene derecho a la vida, a la igualdad ante la ley. Fíjense, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición, economía o de cualquier otro índole. Miren, este artículo 12 es el que está más violentado ahorita. A la igualdad de la ley, nadie puede ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica o cualquier otra índole. En el artículo 2, en su inciso 2, dice a la igualdad. Otro de los incisos del artículo 2 donde se interesa el principio a la vida, a su identidad, a su integridad, a su moral psíquica, física, a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuando le favorece. Acá, señores, estamos comparando o coordinando o concordando el artículo 74 con el artículo 2 de la Constitución y el inciso 1. Y habla ahí a la vida. Y cuando vamos a la vida, el concebido, también dentro de los abogados, de los abogados está que ellos interpretan de acuerdo al Código Civil. Y el Código Civil dice derecho al nombre, derecho a la identidad, derecho a la vida, cuándo se considera vida, desde cuándo se considera la vida, si es desde el vientre, después de nacido, por tema de herencia, después de haber nacido. Eso es netamente jurídico, por eso dice, toda persona tiene derecho a la vida. Pero cuando andamos de la vida, reflexionamos y decimos, calidad de vida. Calidad de vida, jóvenes. En esta pandemia hemos visto nosotros que el alcalde de Lima se dio cuenta que había muchos seres humanos que estaban por las calles y ha puesto en hacho para que estos señores que andaban por las calles puedan tener calidad de vida. Cuando decimos derecho a la vida, ¿qué calidad de vida estamos dando?
no simplemente los que están gachos, sino también acá en San Juan de Lurigancho, qué calidad de vida estamos dando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los que vienen de diferentes lugares y están en los cerros, y no le llega el agua, la luz. Entonces, es un derecho solamente constitucional, el derecho a la vida. Cuando José, cuando yo digo José, me acuerdo del papá de Jesucristo, un hombre bastante ejemplar. Entonces, ¿ya? Entonces, cuando estoy haciendo esto, yo tengo que decir, por favor, aquí se llama calidad de vida. Calidad de vida al adulto mayor. ¿Sí? Acá una reflexión. Adulto mayor, ustedes tienen padres, abuelos, tíos, que han llegado al adulto mayor. Y acá sí hago una llamada de atención a los sectores de salud, que cuando dice primero está el joven y después el adulto mayor, esa contradicción. Y sin embargo dicen que el adulto mayor que le ha dado coronavirus hay que defenderlo. Ojalá que no sea teoría, sino que en la práctica, el adulto mayor le estén dando también calidad de vida cuando llega al hospital. Porque muchas veces llegan los adultos mayores a los hospitales, no son atendidos, dice primero los niños, después los adultos, porque ya tuvieron vida. En muchas instituciones internacionales han hablado que en Europa y en otros países hay muchos adultos mayores, y eso le dejo a usted para que reflexionen, y reflexionen los que nos escuchan, qué es la vida y qué calidad de vida. Calidad de vida es dejarlos a los que han pagado impuestos, tantos años, han pagado impuestos, justamente impuestos, tantos años al Estado, y gracias a ello están ahorita cobrando. Más de 60, 65 años han pagado impuestos, han tributado a su país. Impuestos, yo les digo, lo desconocen. Entonces, a esta persona, por eso le ha venido el tema de pensión 65 bajo ese tema tributario. Entonces, como le dije a usted, a ustedes, pagas tributo, pero el tema es la contraprestación. La contraprestación. ¿A cambio qué te van a dar? Has pagado impuestos, has pagado tasas, has pagado contribuciones. ¿Pero a cambio qué? Los que están en planilla son un mínimo. Los que no están en planilla no están. Entonces también tienen un derecho de calidad de vida. Por eso el artículo 2 es bueno analizarlo. Por eso le digo a usted, ¿cómo yo analizo? Bueno, entonces acá analizaría qué cosa. Artículo 74 de la Constitución, la cual te dice tributo es poder pagar tributo y tenemos que defender los derechos fundamentales de la persona. Y dentro de los derechos fundamentales de la persona estoy el artículo 2 de la Constitución, el Código Civil y la ley del adulto mayor. Repito, y la ley del adulto mayor, que también se dice la ley de las personas de adulto mayor. Dice, de luego, a la libertad de conciencia. Y podría seguir hablando yo, porque en el inciso 6 dice a que los servicios informáticos computarizados porque no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Ahí está. Este tema quiero ahorita que estamos hablando, tener cuidado de no suministrar información que afecte la intimidad personal y familiar, que también está siendo violada. El inciso 7 del artículo 2 dice, el honor y la buena reputación, intimidad personal y familiar, así como la voz y la imagen propia. Repito, el artículo 2, inciso 7, honor y la buena reputación a la intimidad personal y familiar, como a la voz y a la imagen propias. Sí, señores, hoy en día en los medios de comunicación vemos distintos tipos de voces, pero también se discrimina. Derecho a la voz, sí, la voz, tú tienes derecho a hablar, a decir. Al honor, a la reputación. Señores, disculpen, todos pueden denunciar, pero cuidado, a veces están denunciando y maltratando al honor. Y el honor está tipificado en el Código Civil, que es la injuria, la querella, la calumnia. Entonces, tenemos que fijarnos ese tema, si realmente en qué estamos abocando la calumnia, la querella.
¿no? ¿Por qué se está teniendo el tema de la calumnia, de la querella? ¿No? Vuelvo a decir, entonces cuando hablan de la calumnia, de la querella, ya me voy al Código Penal. Miren ustedes, por eso digo, ¿cómo van a interpretar? Pues no entiendo. Claro, pues sí lo he contado, pero tienes que tratar de entender. Te repito, estoy haciendo ahorita una interpretación sistemática. Me he ido al artículo 74 de la Constitución. Me he ido al artículo 2 de la Constitución. Y de ahí estoy concordando un inciso de la Constitución en su artículo 2 que dice, que establece que tiene que tener y respetarse el honor y la buena reputación. Dice que tiene que tener respeto al honor y la buena reputación. Pero eso está tipificado ¿dónde? En el Código Penal. En el Código Penal también dice derecho al honor. Dice qué sucede quien lo desprestigia al honor, quiere decir injuria, querella, calumnias. Por lo tanto, no a todos tú puedes decir corrupto, tienes que demostrarlo. Pero como muy bien lo dice acá nuestra amiga, al estilo Juliana, ella no puede hablar si no tiene sustentación. Todos los comunicadores sociales, si no tenemos sustentación, si no tenemos pruebas, si no tenemos medios probatorios, no podemos decir contra el honor, contra la injuria. No podemos injuriar, no podemos calumniar, no podemos difamar, porque está tipificado el honor. Antes que tú denuncies, tienes que tener pruebas. Profesor, ese señor Juan Pérez es corrupto. ¿Ya? Denuncio y digo a los medios de comunicación corrupto. Pero ¿cómo va a ver? Tráeme las pruebas, no tengo pruebas. Entonces, se me demanda a mí contra el honor por no tener pruebas. Por eso digo a usted, antes de decir tú y meterte en ese plano, de prestigiarte por presunción, solamente puedes decir presunción, por eso dice la presunción de corrupción de funcionarios públicos. Estoy hablando en el marco que estamos viviendo en estos momentos, en el marco que están viviendo ustedes, en el marco de los malos usos del dinero del Estado. Mira, el artículo 74, ¿qué tan importante ustedes como contadores que deben tener bastante tino para hablar? Pero el artículo 74, por favor le digo, estoy dando las pautas, cómo van a ser las interpretaciones para las próximas clases. Buscarte las concordancias. Artículo 74, ¿con qué artículo está concordado? Artículo 75, ¿con qué artículo está concordado? Por ejemplo, un artículo de la Constitución, ya artículo 74 hemos dicho derecho fundamental de la persona, la igualdad, la no confiscatoriedad, nadie te puede quitar tributos, nadie te puede quitar, porque yo me voy, por ejemplo, en concuerdo, el artículo 19 que le he dejado también a usted, ¿de qué se trata? Dice, las universidades, los institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme al legislativo en materia que gocen inafectación de todo impuesto, directo e indirecto, que afecte a los bienes y servicios propios de la finalidad educativa y cultural. Mira, la primera dice, las universidades y institutos superiores de más centro educativo constituyen conforme a la legislación en materia que gozan de inafectación a todo tipo de impuestos. Dice a todo tipo de impuestos, que gocen inafectación a todo tipo de impuestos. Profesor, entonces no voy a pagar autovalúo, no voy a pagar. No, hijo, acá dice impuestos, no dice tributos. Cuando me dicen muchos clientes, me dicen, profesor, entonces dice exoneración, acá dice el artículo 19, dice que se exonere, me han dicho que se exonere de todos los tributos. No, lee bien, exonere de impuestos. Así que tu autovalúo, tu arancel, tu licencia, tienes que pagar. Entonces hay que leer bien, por eso ese sentido ya está netamente gramatical y jurídico. Por eso una palabra cambia el tenor de todo el sistema. Entonces, gramaticalmente tú lees palabra por palabra y entonces ¿qué estás haciendo? Una interpretación gramatical y jurídica. Y entender qué es impuesto y entender qué es tributo.
Por eso le estoy diciendo a ustedes cómo les estoy dando las pautas, cómo van a hacer la interpretación del artículo 74 al artículo 82 de la Constitución. Les estoy dando hoy día las pautas para que ustedes puedan tener las suficientes tinos para poder interpretar. Ahora, en el artículo 75, así que acá, 1993, que se modificó la Constitución 1993, nos dejó una ley de leyes a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional e internacional. Por eso dice, el Estado solo garantiza el pago de la deuda pública, contraído por el gobierno, Constitución de acuerdo con la Constitución de la ley. Dice, mire, el Estado solo garantiza el pago de la deuda pública, contraída por gobiernos, Constitución de acuerdo con la Constitución y la ley. ¿Sí? Acá el artículo 75 ya dice, garantiza a las instituciones internacionales que se le va a pagar, porque eso está el pago de la deuda pública. Por eso dentro del presupuesto vemos, dentro del gasto vemos la deuda pública. La deuda pública es netamente constitucional. Las operaciones de endeudamiento interno y externo, el Estado se aprueban conforme a la ley. Así es, endeudamiento interno. Sí, ciertas veces yo le prometo a los trabajadores, pagarle en bono, pagarle en algún tema, pero claro, estás contrayendo una deuda con tu población, tienes que pagar. Ahora, en el artículo 76 de la Constitución, acá el artículo 76 de la Constitución, el artículo 76 de la Constitución es el más cuestionado, jóvenes. Y es que ahorita yo quiero que me lean bien más que todo el artículo 76. Me pongan ejemplos de este artículo 76. Lo que va a suceder en este gobierno, o ejemplo en otro gobierno, casuísticas, repito. El artículo 76 quiero que me hagan ustedes casuísticas de este gobierno o gobiernos anteriores, cualquiera de los gobiernos anteriores que hayan violado el artículo 76 de la Constitución. Repito, ustedes acá me van a hacer algún ejemplo, casuísticas reales que se han hecho acá en el país o en otro país, o sea, en Brasil. Mucho mejor si es nuestro país. Si es de este gobierno, si es de otro gobierno, tengo que decir, el principal es este punto, es el más principal y el más cuidadoso para todos nosotros, me incluyo. El tema de logística. El tema de logística quiere decir el tema de adquisiciones. El tema de que ahorita está haciendo cuestiones de adquisiciones. Ayer veía ciertos reportajes de las adquisiciones. ¿Cómo se debe adquirir? Hay veces los jóvenes profesores me han llamado para practicar en logística, me han llamado como practicante en logística, y tú contento te vas a los ministerios, te vas a cualquier institución pública a practicar. Bueno, yo estoy practicando, no asumo responsabilidad, pero ya te involucra, pues, porque no leíste bien el artículo 76 o la ley del CIACE o la ley del Consucode. Repito, tendrás que leer este artículo 76, el artículo 76 de la Constitución, repito, buscar jurisprudencias. ¿Qué es una jurisprudencia? Hechos que ocurrieron y que recién el juez ha sentenciado porque antes no estaba en la ley. Jurisprudencias. En su defecto, buscar casuísticas que han hecho este tema de la mala adquisición, porque lo que vamos a abordar es la logística, y lo que más nos viene y nos preocupa a todos es en logística, porque por este tema de logística puedes ocupar algunas de las figuras de corrupción de funcionarios públicos, que tendrá que ver cuáles de los temas, las figuras típicas que han hecho la corrupción de funcionarios públicos, ya sea por tesorería, ya sea por logística, ya sea una malversación de fondos, ya sea una colusión, ya sea una confusión, ya sea un cohecho propio, ya sea un cohecho impropio, ya sea una malversación de fondos. Todo esto te digo a ti, justamente, siempre
cuando estuve con el administrador, nos decían, ustedes los administradores tienen que poner una cláusula que figure dentro que no debo entrar a la corrupción de funcionarios públicos. Les pongo este tema porque realmente, repito y lo repito a todos mis alumnos, el Estado, como ocupó un cargo de contador o abogado o político, quien no cae resbala. Para que no resbale, pues trata que no te echen mucho detergente, mucho jabón, muchas cosas, porque muchos te van a hacer caer. Y esa es la parte que más me preocupa, porque una gran cantidad de mis servidores han caído y otros también han denunciado por esta figura y no han podido sustentar. Y entonces, cuando no saben sustentar esa de la corrupción de funcionarios públicos, ya caen contra el honor. Ya dice, entonces le van a hacer un tema de injuria, de querella. Sí, estoy en eso porque ahorita estamos viendo todos los medios de comunicación y necesito ustedes cultura general para poder hablar del tema. Veamos, ¿qué dice el artículo 76 de la Constitución? ¿Qué dice el artículo 76 de la Constitución? Miren, dice, las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos de recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública. Repito, las obras y las adquisiciones de suministros se utilizan de fondos y recursos públicos. Se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública. Última vez, vuelvo a repetir, las obras y las adquisiciones de suministros con utilización de fondos y recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública. Miren, dice, obras, adquisiciones, suministros, lápiz, borrador, lapicero, que sea, con la utilización de la plata de tesorería, recursos públicos, se ejecutan obligatoriamente por contrata, dice, por contrata. ¿Qué tipo de contratos? Repito, contrato. Una orden de compra es un tipo de contrato. Una orden de servicio es un tipo de contrato. Y licitación pública. Así como también la adquisición y enajenación de bienes. Así como también la adquisición y enajenación de bienes. Transferencia de bienes. Repito, las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos y recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública. Así como también la adquisición o la enajenación de bienes. Hasta acá vemos bienes. Hasta acá vemos la adquisición de bienes. Ahora estamos viendo la adquisición de participación para servicios. Miren, ustedes acaban de escuchar profesor, el Estado contrata, hay personal nombrado, cierto, profesor nombrado. Hay personal CAS, cierto. Hay personal CAS. Hay personal, servicios no personales. Que acabamos de ver en nosotros los hospitales. Y acabamos de ver lo que está ocurriendo en provincia. Que las enfermeras, que están en CAS, servicios no personales, están despidiendo en plena época que necesitamos servicios de salud. Dice la contratación de servicios y proyectos cuya importancia, contratación de servicios, repito, contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley del presupuesto se hace por concurso público. Repito, la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley del presupuesto se hace por concurso público. Miren ustedes, acá dice la contratación de servicios. La contratación de servicios. Hay servicios de una persona jurídica o servicios personales. Se hace de acuerdo a la ley de presupuesto. Por lo tanto, acá digo, este artículo 76 está concordado con la ley de presupuesto. Tendré que ver artículo 76 y tendré que ver la ley del presupuesto del sector público para este 2020. Y entraré ley de presupuesto 2020 y veré yo contrataciones, licitaciones, o sea, concurso público. Y concordaré que es un concurso público, que es una licitación pública. Entonces, tendré que ver yo cuál es la concordancia. Vuelvo a repetir,
tendrán que concordar, repito, porque me van a interpretar ustedes para la próxima clase. Es un trabajo que tienen que interpretar todavía para, no para hoy día, sino para la próxima clase. Por eso vamos a interpretar. Por eso dije yo, que es interpretar como se interpreta. Están concursando, vuelvo a decir, están concursando. Bueno, concurso. Agarro mi constitución, ya está en la constitución. Es un derecho constitucional. Entonces, de ahí me voy a mi ley de presupuesto. Ya me voy a la ley de presupuesto. Y de ahí me voy a la ley de contratación y adquisición del Estado. ¿Se están cuenta ustedes? 1, 2, 3. Y luego me voy a cualquier directiva de cada institución. Miren, miren este ramo de leyes. Constitución. Ley de presupuesto. Ley de contratación y adquisición del Estado. Y otras directivas. Profesor, sí. Así que para que te digo esto, para que tú sepas, como contador, puedes ingresar a trabajar en logístico o tú puedes ofrecer tus bienes o tú puedes presentar tus bienes como entidad privada al Estado. Tú puedes, porque hay ese concurso, mis alumnos me llaman, profesor, voy a concursar al ministerio, a la municipalidad X, al ministerio, me llaman de Cajamarca, me llaman de Ayacucho, profesor, ¿cómo voy a hacer? Y me ha dicho el contador o la administradora que prepare mi expediente para concursar. Bueno, mira tú, yo digo, hijo, cuando eras mi alumno, dije yo, ve bien las normas que están relacionadas a este tema. Profesor, pero ha viajado el contador, ha viajado la administradora, ¿ahora qué hago? Solamente agarra digitalmente, te vuelvo a decir, constitución, agarra la ley de presupuesto, agarra, primero busca en tu constitución, busca en tu ley de presupuesto, busca